Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os traigo el tercer capítulo del curso gratuito sobre la economía de la empresa. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en el funcionamiento de una economía. Estos agentes económicos trabajan de forma sistemática y conjunta en la economía general de una sociedad, tomando cada uno de ellos decisiones que mejoren su bienestar. ¿Cuáles son los agentes económicos? Existen principalmente tres agentes económicos: las familias, las empresas y el Estado. Están formadas por personas solas o agrupaciones familiares. Constituyen la unidad básica de consumo. Persiguen obtener la máxima satisfacción posible mediante el consumo de bienes y servicios, teniendo en cuenta su presupuesto limitado y sus preferencias o gustos. Pero también llevan a cabo otra función en la economía, ya que son las propietarias de la mayor parte de los recursos o factores productivos que las empresas necesitan para llevar a cabo la fabricación de bienes y servicios. En resumen, podríamos decir que las familias cumplen un doble papel. Son consumidoras, es decir, consumen bienes y servicios, pero al mismo tiempo son productoras, ya que, por ejemplo, pueden tener un local y alquilarlo a una empresa a cambio de unas rentas. 2. Empresas. Son la unidad básica de producción, debido a que su papel principal es la fabricación de bienes y servicios, con el objetivo de conseguir el máximo beneficio posible. Para desarrollar esta actividad, las empresas unen la tierra, el trabajo y el capital, es decir, los factores de producción, que generan las familias con el fin de crear y aumentar el valor y la prosperidad de los bienes y servicios económicos. Los bienes y servicios producidos por las empresas son ofrecidos a las familias, que entregarán a cambio su precio. Recuerda, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para estar al tanto de todos los contenidos evaluables sobre la asignatura de economía de la empresa. Ahora sigamos con el tercer elemento: el Estado. El Estado comprende todas las administraciones públicas, esto es, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Desempeñan un papel importante en la vida económica, que abarca varias funciones. El Estado regula la actividad económica, estableciendo el marco legal en el que actúan los agentes. Dotan a la sociedad de las infraestructuras necesarias para que la actividad económica se realice en buenas condiciones. Esto se hace a través de carreteras, calles, puertos, aeropuertos, canalizaciones de agua y gas, alumbrado y una larga serie de infraestructuras. Proporcionan bienes y servicios de carácter público, por ejemplo la justicia, o considerados prioritarios como la sanidad o la educación. Redistribuyen la renta para paliar las grandes desigualdades existentes. Para ello se sirven de la política fiscal. Parte de los impuestos recaudados a los que más tienen los dedica a proteger a los más necesitados. Esto se realiza a través de subsidios de desempleo, con un salario mínimo fijado por ley, etc. Además, el Estado es propietario de una parte de los factores productivos. Tienen su propiedad capital, materias primas, recursos naturales. Su objetivo, por lo tanto, es lograr el máximo bienestar económico de la sociedad, utilizando los ingresos de los cuales dispone. Las relaciones que se llevan a cabo entre los distintos agentes económicos, combinadas entre sí, conforman el flujo circular de la renta. Este concepto es muy importante que lo entendáis. Es por esta razón por lo que he decidido hacer un vídeo hablando exclusivamente de este concepto, que os dejaré por aquí arriba. Con este último aporte acabamos el vídeo de hoy. Espero de todo corazón haberte ayudado y si es así te agradecería que te suscribieras y valoraras positivamente este vídeo. Cualquier duda o sugerencias, por favor déjalas en los comentarios y te las responderé con mucho gusto. Nos vemos en el próximo vídeo.